Ahí yo también aproveché para cambiar. Sí, estamos preparados. ¿Cuántos somos acá? A ver, 50 participantes. Listo. Ya. Son tres temas que se correlacionan. Usualmente cojo los casos clínicos después de la parte teórica, pero me interesaba que por ser este es un tema bastante a veces complicado de entenderlo, iniciar con el caso clínico y la presentación de los escenarios que pudiesen ingresar por nuestra puerta en la atención primaria, en emergencias, en urgencias o en la unidad de shock trauma. Pero me gustaría consultarles. A ver, alguno de ustedes, disculpen si los menciono, es solamente por el hecho de querer tener una sala situacional del hospital. Karina, César, Cristel, Eudocia, Evelyn, Fernando, ¿tienen unidad de emergencias, verdad? ¿O unidad de shock trauma? No. No estoy pasando lista, por favor. No me malinterpretes. Solamente quiero tener una sala situacional si la atención es primaria por consultorio o si hay una unidad de shock trauma para poder más o menos orientar las presentaciones en, en un contexto, ¿no? Excelente, a ver. No, ok. Pero tienen urgencias, ¿verdad? Sí, no, tampoco. Es solo emergencia psiquiátrica, correcto. Ah, pero está bien. Yo estoy en atenciones familiares, pero está excelente. A ver, me, me, me da gusto eso porque me dan una sala situacional de los problemas. Por ejemplo, a ver, Eudocia, es un hospital psiquiátrico, correcto. Me queda clarísimo. Olga Bravo, muchísimas gracias. Es solo emergencia psiquiátrica, correcto. ¿Por qué? Ocurre lo mismo en el Rebagliati y en el Loaiza. Vienen pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pero tienen un trasfondo psiquiátrico, ¿no? Y sí, muy aparte de tener que esperar al personal de psiquiatría y al servicio de psiquiatría, hay ciertas cosas que deberíamos tener en cuenta y saber manejar o al menos saber darle un destino o una atención inmediata antes de poderlos pasar al área de psiquiatría, ¿no? Entonces el manejo inicial siempre es dado por nosotros, por lo que es necesario tener un conocimiento de repente básico, pero imprescindible para tratar estos pacientitos. Viene el paciente con falla cardíaca y tiene sí esquizofrenia de fondo, gestos suicidas de fondo, tiene trastorno de bipolaridad, etcétera. Si contamos con un coche de paro, Olga Bravo, está excelente. Ante una emergencia los trasladamos al Hospital Cayetano Heredia. Bueno, también lo pueden trasladar a Loaiza, están bienvenidos a la unidad de shock trauma. Cuando un paciente presenta algún problema de salud es referido. Correcto. Gracias, Odosia. Sin embargo, soy fiel creyente que sí, necesita ser evacuado, pero no es lo mismo, ojo acá a los 50 participantes, no es lo mismo evacuar sin haber hecho una unidad clínica en el paciente, a tener que enviarlos con un diagnóstico, a poder enviarlos con una atención primaria y poder tomar ciertas medidas para que ese paciente llegue bien, con conceptos muy básicos, ¿no? El paciente está con insuficiencia respiratoria y estamos trasladando a un paciente con insuficiencia respiratoria. Distinto sería el paciente está siendo trasladado con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, probablemente secundaria a un edema agudo de pulmón versus una neumonía, una falla cardíaca húmeda, caliente, probable porque el paciente es hipertenso, diabético, obeso, malos hábitos de vida, y pues necesita terapia depletoria con diuréticos, control de la presión arterial a futuro, y sí, se refiere al Hospital Cayetano Heredia con esa mención, ¿no?
Yo sí soy convencido de eso y ustedes creo que también lo pueden estar, ¿no? Está excelente. Olga me dice que sí cuentan con un coche de paro. Y sí, es un hospital psiquiátrico, me quedó clarísimo. Gracias porque vamos a orientarlo para ahí, para ese lado. Emergencia psiquiátrica. Correcto. Listo. A ver. Muy bien. Entonces, tenemos un paciente. Tenemos un paciente. Ah, me dijeron que lo más común era esquizofrenia. Lo más común era esquizofrenia, ¿verdad? Bueno, este paciente con esquizofrenia, hay simplemente una cosa que quiero dejar en claro. La falla cardíaca es un síndrome clínico. Decir insuficiencia cardíaca es que el paciente tiene signos y síntomas. Y no podemos dejar esta presentación sin entender que los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca es la ortopnia. Sí, el pacientito con esquizofrenia no se puede echar. Uy, excelente, gracias Olga, te agradezco. A ver, para ponernos en contexto. Intento suicida, correcto. Intento suicida, anorexia. Consumo de sustancias psicoactivas, claro que sí, claro que sí. Conductas adictivas, claro que sí. Miren ustedes, vamos a cambiar, vamos a ponerlo más bonito. Ajá. Un paciente con intento suicida, vamos a ponerlo acá, les llega a su emergencia psiquiátrica, ojo, psiquiátrica, un paciente con conductas adictivas, consumo de sustancias crónico, psicoactivas, crónico, 55 años, obeso, hipertenso de fondo. Pero ingresa, él tiene un delirio y él ingresa y no se puede echar. Y claro, de repente ustedes pueden pensar de que el no poder echar es secundario a un episodio de delirio. Pero cada vez que se echa, él siente que le falta más el aire. Eso se llama ortopnea, ortopnea, que es el primer signo de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca. El segundo signo más común es la disnea y fatiga. El señor ya no sale a caminar, a consumir o a buscar sus sustancias porque a la tercera cuadra se cansa, se fatiga, signo de insuficiencia cardíaca, de falla cardíaca. Insuficiencia cardíaca es lo mismo que falla cardíaca, sino que insuficiencia no existe en la traducción de lo que es heart failure. Si hacemos la traducción correcta es falla cardíaca. Y el tercero que ustedes van a poder reconocer es el edema o la retención hídrica, usualmente los miembros inferiores. Entonces ven este pacientito que tiene hinchado los piecitos, las piernas, está disneico, de repente no disneico, pero sí fatiga a las 3 cuadras, ¿no? No puede echar o duerme con muchas almohadas. Señor, ¿usted puede dormir? Sí, pero a veces no porque me tengo que poner 3 almohadas para dormir semisentado. Clásico de este síndrome clínico que se llama falla cardíaca. Nuevamente, este síndrome clínico es causado por una alteración de la función cardíaca y esto es producto de una alteración siempre sala de una estructura cardíaca alterada. Dijimos, o está hipertrófico el corazón o está dilatado. Y eso lógicamente genera alteraciones en el llenado y en la eyección. ¿Sí? En el llenado porque se congestiona y en la eyección porque no genera la eyección correspondiente. Y esta alteración, esta hipertrofia es causada por el consumo usualmente de simpático-miméticos, la cocaína, por ejemplo, los preentrenos, la ketamina, ¿no? De forma crónica genera hipertrofia del músculo cardíaco. Por lo tanto, tenemos este paciente que ingresa con 55 años hipertenso de fondo, conductas adictivas.
No nos cuadra el síndrome clínico porque decimos esto no lo ha causado la cocaína, los simpático-miméticos. Esto más parece una falla cardíaca. Por lo tanto, ¿cómo estratifico y cómo doy el tamizaje a mi paciente? Lo primero que ustedes tienen que hacer, no se mareen, por favor, es situarlos. Estamos hablando de consulta, urgencias, para ya dejar de lado la unidad de shock trauma, que está bastante lejos de repente algún paciente que puedan recibir de esa forma, ¿no? Lo que tienen que saber de la falla cardíaca, me voy a hacer saltear esto, es esto, que ustedes al tener la presunción diagnóstica de un paciente con insuficiencia cardíaca, tienen estadios y lo primero que tienen que hacer con este paciente que es adicto a las sustancias psicoactivas es que él puede estar en riesgo de sufrir falla cardíaca, puede tener ya algo que se llama prefalla cardíaca, falla cardíaca establecida o falla cardíaca avanzada. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Si se dan cuenta es estadio A, estadio B, estadio C y D. ¿Cómo lo sé? Paciente que está en riesgo de falla cardíaca. ¿Quiénes están en riesgo? Yo hago tres preguntas, cuatro preguntas. Señor, ¿usted es hipertenso? ¿Usted es diabético? ¿Usted tiene enfermedad coronaria o hay historia de enfermedad coronaria? Y así ya tenemos más de la mitad de los pacientes que están en riesgo de desarrollar en algún momento falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. El paciente hipertenso, diabético con enfermedad coronaria. Sin embargo, hay un tercio de pacientes que se ubican acá, que se ubican acá, los que llevan quimioterapia, el abuso de sustancias, cocaína, enfermedades lógicas o alguna arritmia, a esto hay que agregarle valvulopatías, también están en riesgo. Ojo, estamos diciendo que están en riesgo, todavía no están en falla cardíaca, por lo tanto, tienen que saber estratificar a este paciente. ¿Quiénes están en riesgo? Los mencionados, hipertensos diabéticos coronarios y aquellos que abusan de las sustancias. Estos pacientes no tienen todavía una alteración en la estructura del corazón, no tienen una alteración en la estructura del corazón, están en riesgo. Por lo tanto, si ustedes reciben pacientes psiquiátricos que siguen quimioterapia, conductas adictivas, el alcohol, hay cardiomiopatía por alcohol, hay cardiomiopatía por cocaína, hay cardiomiopatía por fentanilo, ketamina, todo lo que son hipnóticos, opioides también. Son pacientes que eventualmente van a desarrollar que el corazón se hipertrofe y eso va a traer signos y síntomas que ustedes ya conocen y eso es estar en riesgo de desarrollar falla cardíaca. Lo segundo, el paciente que tiene prefalla cardíaca. Prefalla cardíaca significa que ese paciente ya desarrolló una alteración estructural en el corazón. Ya la tiene. Sin embargo, no tiene síntomas. No tiene síntomas. Si algún familiar suyo que supera los 55 años, 60, 45, tiene el riesgo de desarrollar falla cardíaca y ustedes van y tienen un examen de ecocardiografía y ven que ya hay una hipertrofia del corazón, ese paciente ya está en prefalla cardíaca. Ojo, sin síntomas, todavía juega fútbol, todavía se baña solo, camina solo, etcétera, etcétera. Ya tiene una prefalla cardíaca. C significa que ya la falla cardíaca se estableció, significa que ya hay alteración en el corazón, en la estructura del corazón, y ya tiene síntomas. Se me hinchan un poco las piernas, no puedo dormir sin almohadas, sin 3, 4 almohadas, eventualmente subo 2 pisos y ya me canso, ¿no? Ya la actividad física está restringida, es un paciente que ya tiene alteración en el corazón y ya tiene síntomas, eventualmente, pero los puede tener. Ya se estableció su falla. Y el estadio D,
El estadio D es aquel estadio en donde tu falla cardíaca ya dejó de ser el C, el corazoncito está hipertrófico. Y en el D, el corazoncito ya se dilató. La única solución para este escenario es el trasplante. Inicialmente hay una alteración del corazón que progresa a una hipertrofia y progresa a una dilatación cardíaca. Tienen el paciente en riesgo, falla cardíaca establecida o falla cardíaca avanzada. Listo. Prefalla cardíaca, lo que mencionábamos. Vamos a ir a la falla cardíaca establecida, ya con síntomas. Este es el estadio C. El estadio C. ¿Ya existe alteración estructural? Sí. Hay hipertrofia de las cavidades. Ese corazón ya es grueso. O pueden haber alteraciones valvulares. Y claro, las alteraciones en la pared es secundario a la hipertrofia de cavidades, ¿no? Esto genera un aumento de presión en el llenado. Y esto ya se puede ver con ecocardiografía y ProBNP. Por lo tanto, a ese paciente que ustedes recibieron, le pueden pedir un ecocardio y lo que esperan es que ese corazón esté hipertrófico. Uno. O dos, le piden el ProBNP. Y dijimos que el ProBNP debe estar siempre menor a 300 para descartar falla cardíaca. Si está por encima de 450, ya es falla cardíaca. ¿Dónde, desde cuándo se puede pedir ecocardiografía y los niveles de ProBNP? Desde la prefalla cardíaca. Sí, ya tienes alteraciones estructurales y ya puedes ver eso por ecocardio y ya tus niveles de ProBNP están alterados, aumentados. Sin embargo, no tienes síntomas. Por lo tanto, estás en prefalla cardíaca. Eventualmente, en 1 año, 2 años, vas a desarrollar falla cardíaca. La C es que ese paciente ya desarrolló falla cardíaca. Si se dan cuenta, estamos en un curso natural de enfermedad, una evolución natural de enfermedad en tiempo cronológico. A los 2 años están en riesgo, a los 5 años de continuar con el abuso están ya en prefalla, después de 5 años ya están en falla establecida y después de ya de 10, 15 años tienen una falla avanzada. Vamos a ver. Hay una mención que tenemos que hacer acá, que el ProBNP también se eleva en otras patologías, no es específico de la falla cardíaca. Por eso al ProBNP se le suma el ecocardio y los síntomas. Por ejemplo, tenemos un paciente con sepsis, no hay síntomas de falla cardíaca y en el eco no hay ningún signo estructural del corazón. Sin embargo, está con sepsis por una celulitis. Bueno, el ProBNP va a estar alto. ¿Eso nos da el diagnóstico de falla cardíaca? No, porque no tenemos ni síntomas ni un eco alterado. Hay cosas, hay escenarios, hay patologías que pueden elevar el ProBNP. El tromboembolismo también, el gran quemado también, la neumonía también, o en realidad cualquier paciente crítico que esté en la UCI o en la UCI. Vamos a pasar acá. Luego tenemos la clasificación, la que ustedes vieron es la clasificación clínica, donde ustedes estratifican a su paciente. Tenemos a la falla cardíaca de acuerdo, su clasificación de acuerdo a la fracción de eyección. Recuerden ustedes que el corazón tiene un porcentaje de salida. Tiene un porcentaje de salida. Y lo ideal es que esté por encima de 50. A eso se le llama falla cardíaca, fracción de eyección ventricular izquierda, FEVI, más del 50%. Sin embargo, tenemos falla cardíaca FEVI reducida cuando llegamos al 40%.
pero tenemos el intermedio entre estas dos. La falla cardíaca moderadamente reducida. No está ni preservada, pero tampoco está reducida, menor de 40. Menor de 40. Está entre 40 y 50. A eso se le llama falla cardíaca moderadamente reducida. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Que los pacientes que tienen alguna alteración de la fracción de eyección recuperen. Recuperen, dándole medicamentos, fármacos, 1, 2, 3, 4. Nosotros debemos hacer que esa FEBI se recupere. Listo. A ver, vamos a pasarnos a... El diagnóstico tiene que quedar claro. El paciente que ingresa con sospecha de falla cardíaca tiene que recibir una anamnesis por su parte. Antecedentes genéticos, síntomas, etc. Yo pido dos cosas imprescindibles, dijimos, el ProBNP y el ecocardio. Y deben de haber alteraciones en ambas, más la sintomatología. Más la sintomatología. Si yo tengo síntomas, 1, 2, alteración en el ProBNP alto, 3, un ecocardio alterado, yo tengo que iniciar tratamiento para mi falla cardíaca. Este paciente que vino por sustancias, abuso de sustancias crónicas, con estos tres eh, marcadores, nosotros debemos iniciar tratamiento. Y acá viene el tema en donde nos vamos a demorar un poco más. Listo. ¿Cuál es el manejo general para la falla cardíaca? ¿Cuáles son nuestros no negociables en la medicación para la falla cardíaca? Lo primero es que ese paciente debe de iniciar con diuréticos. ¿Qué diuréticos conocen ustedes? Furosemida, espironolactona, hidroclorotiazida. Alguno de esos tres, su paciente debe de iniciar, sí o sí. Un paciente con falla cardíaca, en su mente debe de estar, debo de darle espironolactona, furosemida, hidroclorotiazida. O una o los tres. Ahorita vamos a ver el esquema de tratamiento, pero me interesa que ustedes sepan que el no negociable para el manejo general, muy aparte de la parte aguda que vimos, es empezar vía oral para mandarlos a su casa con ese tratamiento diurético. Diuréticos. Eso se llama estrategia de descongestión. Partimos por un corazón insuficiente y hay que reducirle el trabajo.